Buenos días y bienvenidos a Economía Express, el podcast mensual de CaixaBank Research. En el episodio de hoy nos pondremos al día sobre la situación de la economía mundial después del verano, hablaremos de la última subida de tipos del Banco Central Europeo y repasaremos el estado de salud de la economía española. Os habla Patricia Esteban, a mi lado está Ricard Murillo Gili. Buen día, Ricard. Buenos días, Patricia. Y empezamos. El podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban y Ricard Murillo. ¿Qué tal, Ricard? ¿Cómo ha ido el verano? Pues corto, caluroso y ya queda lejos. Me refería al verano económico, más bien, pero bueno, ¿cómo ha ido? Bien, este verano ha servido para confirmar algunas de las tendencias que ya veníamos señalando antes del verano, precisamente. En el caso de la economía internacional, estas tendencias a las que nos referimos son la desaceleración de la actividad económica, el descenso de la inflación y el posible final del ciclo de subidas de los tipos de interés por parte del BCE y la Reserva Federal. Además, hemos asistido a algunos acontecimientos bastante inesperados, como la debilidad del sector inmobiliario en China y sus posibles implicaciones en el sistema financiero, así como un repunte del precio del petróleo. Luego, en el caso de la economía española, hemos confirmado que la primera mitad de año fue especialmente positiva y ya se ha alcanzado el nivel de PIB previo a la pandemia. En adelante, no obstante, puede que veamos un crecimiento menos dinámico, por el menor empuje del sector turístico y los elevados tipos de interés, como siempre decimos. Empecemos por la primera de estas tendencias que comentas que se han confirmado durante el verano, la desaceleración de la actividad. En Europa se observan unos mercados laborales muy robustos, pero el crecimiento del PIB está siendo modesto y las perspectivas no son especialmente positivas. Además, la debilidad de la industria a nivel global está castigando especialmente a Alemania, que es la locomotora de Europa. ¿Qué ha pasado, Ricard? ¿Cómo están los datos? Pues el crecimiento del PIB en la eurozona está siendo más bien modesto en esta primera mitad de año. Y de hecho, incluso el pequeño aumento que vimos en el segundo trimestre se debió a factores temporales, a cosas inusuales, por ejemplo, a la volatilidad del PIB de Irlanda. Recordad que hemos dicho en distintos podcasts que el PIB de Irlanda es muy volátil. Entonces, en el segundo trimestre aumentó mucho, lo que empujó un pelín al alza el PIB de la eurozona. Del mismo modo, en Francia, el dato del segundo trimestre fue muy positivo, pero se debió especialmente a un muy buen dato del sector exterior que se debía a una venta de un buque. Es decir, es una cosa que solamente se produjo en este segundo trimestre y que posiblemente no se vaya a repetir en este tercer trimestre. Si excluimos estos factores temporales, veríamos como la economía de la eurozona estuvo estancada. En cambio, en Estados Unidos, en lo que llevamos de año, el PIB ha logrado registrar unos ritmos de avance bastante más dinámicos y, de hecho, todo apunta a que en este tercer trimestre podrían incluso mantenerse. Muy bien. ¿Y qué explica, Ricard, que la economía americana se esté comportando mejor que la europea? Pues, en primer lugar, yo destacaría una distinta sensibilidad a la crisis energética que vivimos tras la invasión de Rusia en Ucrania. En la eurozona, este shock fue especialmente más intenso y la caída de la actividad pues, ha sido mayor que en Estados Unidos. Luego, por otra parte, está el consumo privado. En Estados Unidos es el principal motor de la economía y además lleva unos trimestres avanzando de forma muy sólida. ¿Por qué ha avanzado más sólidamente en Estados Unidos que en la eurozona? Pues bien, primero por los mercados laborales. Hemos dicho que aquí en la eurozona se están manteniendo robustos, pero en Estados Unidos ha ido algo más allá y los aumentos salariales han sido bastante más dinámicos, lo que ha permitido amortiguar un poco la posible pérdida de poder adquisitivo por el aumento de la inflación. Y también está el tema del el ahorro embalsado. Recordarás que estas son palabras que hemos ido diciendo en los últimos podcasts. Y el ahorro embalsado ha permitido a los hogares pues, mantener cierto consumo. Embalsado durante la pandemia, o sea que todavía los hogares cuentan con estos ahorros que durante la época del COVID fueron acumulando, ¿es así? Así es. Todavía, según diversos estudios, queda algo de este remanente de ahorro embalsado, sí. Muy bien, pues vayamos a la inflación, si te parece. Has hablado de descenso, pero en agosto la inflación de la eurozona, de hecho hoy han revisado el dato ayer, estaba en el 5,2%. Es una cifra que todavía sigue lejos del famoso objetivo del 2% del BCE. Ha habido un descenso, pero que no se puede hablar o afirmar que se trata de buenos datos. A simple vista no son buenos datos, sin duda. Una inflación superior al 5%, como tenemos ahora mismo en la eurozona, tiene un fuerte impacto en el poder adquisitivo de los hogares, sobre todo en el de aquellos más vulnerables. Sin embargo, la dirección es positiva.
La inflación núcleo, aquella que excluye energía y alimentos, los componentes más volátiles de la cesta de consumo, ha empezado a caer en los últimos meses y todo apunta a que esta tendencia seguirá en los siguientes meses. En Estados Unidos ocurre algo similar. Si bien la inflación general ha aumentado 5 décimas hasta el 3,7 con el último dato de agosto, la núcleo lleva ya 5 meses seguidos cayendo, lo que nos permite ser optimistas sobre la dirección que seguirá la inflación en los siguientes meses. Muy bien, hablabas también, Ricard, de sorpresas negativas este verano. Una ha sido el aumento del precio del petróleo, que imagino que guarda relación con esta subida de 5 décimas de la inflación en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado para que se encarezca el petróleo? Pues han pasado dos cosas. La principal, diría, es que los países de la OPEP, los principales productores de petróleo, decidieron extender los recortes de producción hasta diciembre de este año. Anteriormente había unos límites en la producción que deberían estar vigentes hasta finales de octubre, pues los extendieron hasta diciembre. Esto, junto con un mayor dinamismo del esperado en Estados Unidos, así como en algunas economías emergentes, hace que haya una mayor demanda de lo que anteriormente se esperaba con una menor oferta y ha empujado el precio del barril del Brent a por encima de los $90 por barril. De mantenerse en estos niveles o seguir aumentando, el impacto sobre la inflación al alza y sobre el crecimiento económico, en especial en la eurozona, a la baja, sería un riesgo. Es algo que vamos a tener que seguir de cerca este otoño. Decías que había habido un mayor dinamismo ¿de qué exactamente? De la actividad económica en Estados Unidos. Perdona, nos ha sorprendido. Los datos de este tercer trimestre se esperaba que ya hubiese cierta ralentización de la economía estadounidense y no está siendo el caso. Vayamos ahora a la última de las tendencias que se han confirmado en el verano y que comentabas al principio, el fin del ciclo de subidas de tipos. Entiendo que en este contexto de debilidad generalizada de la economía y de menor inflación, los bancos centrales han aflojado algo el tono en cuanto a seguir subiendo los tipos de interés en los próximos meses. Pasemos a escuchar unas declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la última rueda de prensa celebrada el pasado 14 de septiembre. Inflation continues to decline, but is still expected to remain too high for too long. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. In order to reinforce progress towards our target, the Governing Council today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. Based on our current assessment, we consider that the key ECB interest rates have reached levels that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to the timely return of inflation to our target. En estas declaraciones, aparte de la subida de tipos en 25 puntos básicos, a mí me ha llamado la atención los siguientes mensajes. A ver, Ricard, si estás de acuerdo. En primer lugar, la inflación sigue bajando, pero todavía se espera que permanezca demasiado alta durante demasiado tiempo. Y, aquí creo que también es una de las claves del mensaje, los tipos han alcanzado un nivel que, si se mantiene durante un periodo de tiempo suficientemente largo, harán que la inflación vuelva a su objetivo con el tiempo, este objetivo que hablábamos del 2%. ¿Tú qué opinas, Ricard? ¿Qué nos puedes decir de esas palabras de Christine Lagarde? Sobre el primer punto que mencionabas, de que la inflación está bajando pero se espera que permanezca demasiado alta durante demasiado tiempo, esto no es novedad, lo hemos dicho nosotros hace unos minutos y el BCE también lleva tiempo diciéndolo y es una realidad. La inflación está descendiendo pero sigue estando demasiado elevada y las perspectivas es que tarde todavía bastantes trimestres, si no años, en alcanzar el 2%. En cuanto a lo segundo, ya has identificado muy bien como la clave, es que, según estas palabras, que también están en el comunicado de prensa, el BCE parecería que ya no deberá subir más los tipos de interés en adelante. Antes de la reunión se debatía sobre si el BCE haría una hawkish pause, es decir, no subir los tipos de interés pero tener un tono agresivo, o una dovish hike, lo que sería una subida de tipos pero con un tono más relajado. Al final parece que se decantaron por la subida de tipos pero con un tono más relajado. Mira si es relajado, que básicamente dejan entrever que en ausencia de sorpresas no habrá más subidas en los tipos de interés. Han ganado las palomas entonces esta vez. Ya lo veremos, porque al final el entorno es muy incierto y esta intención del BCE está sujeta a que se confirmen sus previsiones de que la inflación vaya descendiendo de forma gradual y lenta, como también dicen, pero que no haya sorpresas en la inflación y que no haya sorpresas tampoco en el crecimiento.
esta postura de data dependency que han adoptado ya desde hace diversos meses, pues ahora más que nunca la vamos a ver. En cualquier caso, nuestra expectativa es que no va a haber más subidas de tipos en este ciclo y que en algún momento de 2024, entre mitades y segunda mitad más bien, ya podríamos ver el inicio de las bajadas de tipos del BCE. Muy bien. Hemos repasado los últimos movimientos del BCE, pero nos queda la Reserva Federal. La rueda de prensa de Jerome Powell precisamente es hoy a última hora de la tarde, así que en estos momentos estamos grabando el podcast sin saber lo que va a ocurrir. Ricard, te reto a predecir qué pasará, o al menos cuáles serán las declaraciones, y contárselo a nuestros oyentes. ¿Te atreves? Sí, puedo quedar un poco en evidencia, pero lo vamos a intentar. Del mismo modo que decíamos que el BCE se debatía entre la hawkish pause o el dovish hike, la Fed está en una situación muy similar y pensamos que se van a decantar por la hawkish pause. Es decir, pensamos que la Fed no subirá los tipos de interés en su reunión que se celebra hoy, pero no va a descartar alguna subida más en lo que resta de año. Esto sería coherente con el nuevo ritmo de subidas que llevaba haciendo desde junio, donde estaba haciendo subidas de tipos en reuniones alternas. Subió los tipos en mayo y los mantuvo en junio. Los subió en julio, ahora los mantendrá en septiembre. Puede que en noviembre decidan realizar una última subida de tipos de interés. Será interesante ver también que el dot plot que se publica, ¿no? Estos votos individuales de cada uno de los miembros del FOMC en los que estiman dónde estarán los tipos de interés a finales de cada año. Allí vamos a ver cuántos miembros creen que va a haber una subida antes de finales de año. Pues esta noche estaremos muy pendientes de lo que dice la Fed y si no aciertas, mañana me invitas tú al café. Bueno, ya hablaremos. El mes que viene os contamos si invito al café o no invito al café, Ricard. Pasemos a la economía española. Economía Express, el informe mensual sonoro de CaixaBank Research. Tienes disponible este y los demás episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com. Decíamos al principio que España acumula buenos datos en lo tocante a su actividad económica, y más en comparación con el resto de Europa. Su PIB ha sido de los que más creció en los primeros trimestres del año, y los datos del 3T todavía apuntan a un crecimiento positivo, aunque menos dinámico. Exactamente, Patricia. Estas buenas cifras de crecimiento también se debían a que España, junto con otros países de la periferia de la eurozona, no habían alcanzado todavía el nivel de PIB previo a la pandemia. Ahora, una vez alcanzado este nivel, ya no hay tanto margen, digamos, para recuperarlo y el ritmo de crecimiento de la economía va a ser algo más moderado, más todavía si tenemos en cuenta los vientos de cara. Los vientos de cara imagino que son ya los tipos de interés, ¿no? Así es, los tipos de interés es uno de estos vientos de cara, lo hemos comentado bastante en otros podcasts, se espera que tenga un impacto negativo en crecimiento económico. Otro de los vientos de cara es la debilidad de la economía global, estamos hablando de esta desaceleración de la mayoría de economías, pues bien, si se desaceleran las economías donde España exporta bienes y servicios, pues se van a exportar menos bienes y servicios, como es lógico. Imagino que el turismo, que es uno de los buques insignia de la economía de nuestro país, es uno de los sectores que se puede resentir, ¿no?, de esta situación un poco más débil de los países que son emisores de turismo que visita España. ¿Cómo ha ido la temporada turística este año, Ricard? Pues el turismo ha sido clave en lo que va de año para recuperar el nivel de actividad previo a la pandemia que mencionabas anteriormente. De hecho, en cuanto a llegadas de turistas, también ya se ha alcanzado el nivel de 2019, que fue un año récord para el turismo español. Ahora bien, igual que en el conjunto de la economía, el ritmo de avance en el sector turístico para los siguientes meses también esperamos que vaya a moderarse. Por justamente lo que comentábamos también, ¿no? El menor crecimiento a nivel global pues va a hacer que también puedan llegar menos turistas seguramente. Muy bien, vayamos al mercado laboral. Aquí sí que hay buenos datos, entiendo, sin paliativos. Según el dato de la encuesta de población activa, la EPA, del 2T, la tasa de paro cayó en España del 13,3% al 11,6%. Así es, Patricia. Las dinámicas en el mercado laboral son muy positivas, como en el resto de Europa y también en Estados Unidos. Pero en España, además, no se trata solo de buenas noticias en el ámbito cuantitativo, sino también en el ámbito cualitativo. Desde la última reforma laboral
ha disminuido la tasa de temporalidad y ha permitido aumentar los contratos indefinidos, algo que también es visible en esta encuesta de la EPA del segundo trimestre. Ahora bien, los últimos datos de afiliación de Seguridad Social muestran una ralentización en el ritmo de creación de empleo, también se tiene que decir. Pues con los datos de empleo de la economía española cerramos el podcast de este mes. En esta ocasión nos hemos centrado en la coyuntura de la economía a la vuelta del verano y hemos visto, para hacer un poquito de resumen, que hemos empezado el otoño, o estamos a punto de empezarlo más bien, con un escenario incierto marcado por la debilidad de la mayoría de las economías avanzadas, entre las que la española es un poquito la excepción, ¿no, Ricard? Así es. Y también hemos visto que la inflación se va suavizando y que seguramente nos encontramos ya, al menos en el tramo final del ciclo de subidas de tipos de interés, después de esta última subida de tipos del BCE. Os recordamos que si queréis un análisis más detallado sobre los temas que hemos tratado hoy, podéis consultar nuestras publicaciones en la web de CaixaBank Research, www.caixabankresearch.com. Y os avanzamos que el mes que viene seguiremos hablando de economía, como no, y además trataremos en profundidad la situación de la economía china y las perspectivas del sector agroalimentario español, para lo cual contaremos con dos invitados especiales, los economistas Luis Piñeiros y Judith Monturiol. Hasta entonces, que paséis un buen mes de septiembre. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y buenas fiestas de la Mercè, Ricard, que tenemos un fin de semana largo en Barcelona. Muchas gracias, Patricia. A ti, Ricard. Hasta el mes que viene. Economía Express, un podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com.